Bien, buenos días jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy día jueves 28 de mayo damos inicio a la clase de interacción social, ecología y fisioterapia con los estudiantes del primer semestre de la carrera de fisioterapia del grupo B. Bien, hoy día vamos a hacer una retroalimentación que nos va a servir de bastante para poder dar el examen de la próxima semana. Vamos a hablar un poquito sobre la fisioterapia, un poquito sobre la fisioterapia general en sí. Bien, ya creo que cada uno tiene su propio concepto, de su propia definición bien clara, concreta de lo que es la fisioterapia, porque esto hemos ido hablando bastante en las clases que hemos tenido en la universidad y también en las clases virtuales. Yo tengo mi propia definición, un propio concepto de lo que es la fisioterapia. Ustedes también, la OMS la define de una manera muy diferente. eh, pero vamos a ver el día de hoy, por ejemplo, que la fisioterapia se va definiendo de distintas maneras, de distintas formas. Por ejemplo, eh, en una sola palabra la podemos definir a la fisioterapia, por ejemplo, como un arte. La podemos definir como una ciencia, que hoy en día, por ejemplo, la fisioterapia ya es considerada como una ciencia, porque aporta mucha teoría, mucha información, muchos conceptos, muchas técnicas, por ejemplo, donde hay bastante evidencia de lo que es, por ejemplo, la fisioterapia, ¿no? Y también para algunos, pues la fisioterapia es que es pasión. eh, Esto hay que sentirlo, le tiene que nacer para poder decir que la fisioterapia es pasión, por ejemplo. Te tiene que llamar mucho la atención, tiene que gustarte lo que estás haciendo. Para mí, la fisioterapia en una sola palabra significa prevenir. ¿Y qué vamos a prevenir nosotros como fisioterapeuta? Vamos a prevenir futuras lesiones, ¿sí? Eh, Otros dirán que la fisioterapia es rehabilitación en una sola palabra. La rehabilitación significa mejorar. ¿Y qué vamos a mejorar nosotros? Vamos a mejorar, por ejemplo, funciones perdidas. Eh, Cuando estemos trabajando, ya sea en un hospital, en un centro de salud, por ejemplo, con distintos pacientes, sea pacientes, por ejemplo, hospitalizados en terapia intensiva, pues tendremos que hacer de alguna manera fisioterapia y también rehabilitación. ¿Fisioterapia para qué? Por ejemplo, para prevenir las úlceras por decúbito, para prevenir que mi paciente se llene de secreciones en los pulmones, para prevenir las anquilosis, que es el endurecimiento de las articulaciones, prevenir algunas deformidades, algunas complicaciones. Y por otro lado, debemos hacer rehabilitación. La rehabilitación significa mejorar. ¿Y qué vamos a mejorar? Vamos a mejorar funciones perdidas de un paciente que quizás no pueda mover el segmento del cuerpo. Entonces vamos a ir mejorando todas esas cositas, ¿no? También para mí la fisioterapia es ayudar. eh, en una sola, quizás muchos dicen que la fisioterapia es ayudar, es servicio, es vocación, y lo es, ¿no? De alguna forma, en algún momento nosotros con el conocimiento que tengamos, vamos a ir tratando de ayudar a las demás personas que lo necesitan, ¿no? Pero ya una definición más concreta, más clara, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la fisioterapia en el año 1958. Atento acá, Daniela, que es una pregunta de examen. La define como la ciencia del tratamiento a través de medios físicos, ¿sí? Dijimos que la fisioterapia es una ciencia, que hay bastante evidencia sobre diferentes tipos de tratamientos, diferentes tipos de alternativas, por ejemplo, para poder trabajar con un paciente. Cuando hablamos de medios físicos, nos referimos a los agentes, a los recursos con los que nosotros vamos a trabajar: el agua, el frío, el calor, el masaje, la corriente, el ejercicio, ¿sí? Entonces, todo esto va a ir acompañado del ejercicio terapéutico, ¿bien? Acá nosotros vemos una imagen, un símbolo, un logo de la fisioterapia, es lo que nos representa. Si nosotros observamos acá, vemos una serpiente, dos serpientes entrelazadas o entrecruzadas entre sí, que el color verde nos representa, por ejemplo, salud. La serpiente nos representa sabiduría, conocimiento. Tenemos acá el rayo y el color amarillo, por ejemplo. El color amarillo nos representa la luz, la electricidad. El rayo nos representa
los principios, los valores que nosotros tenemos. Y acá tenemos nosotros un círculo que se llama el cameo. El cameo, siglos anteriores, años atrás, por ejemplo, era más que todo como un símbolo de agradecimiento de las personas de cierta comunidad que nos hacían a los fisioterapeutas por el servicio que uno prestaba, por esa ayuda que brindaban a cierta comunidad. También eran como el grado de conocimiento que uno iba teniendo y más que todo representa eso. Bien, veamos. La fisioterapia es la combinación perfecta entre manos y cerebro, ¿sí? Es importante tener, nosotros los fisios trabajamos mucho con las manos, hacemos mucha terapia manual, entonces nuestra herramienta de trabajo que debemos cuidar mucho. Y también tenemos que tener el conocimiento necesario. Si nosotros tenemos el conocimiento y tenemos buenas manos, pues vamos a hacer excelentes tratamientos y vamos a poder rehabilitar a nuestro paciente, ¿no? Y esto va obviamente acompañado, ¿no? Entonces, es algo que vamos a preguntar seguramente en el examen. La fisioterapia es la combinación perfecta entre manos y cerebro. ¿Falso o verdadero? Daniela. Verdadero. Verdadero. Bien, el examen se comprende de esa manera. Falso y verdadero y opciones múltiples. Lo que vamos a hablar, lo que estamos hablando hoy día, Daniela, por ejemplo, son bastantes preguntas que van a ingresar al examen. Y quizá la clave hoy está en esta clase del día de hoy. Bien. Continuemos entonces. Dentro de los recursos de la fisioterapia, con lo que nosotros vamos a ir trabajando, recursos, agente físico, tenemos acá, por ejemplo, los cubitos de hielo, que es la crioterapia, la terminología médica. No se olviden que terapia es tratamiento, ¿sí? Algia, dolor, itis, inflamación, y solamente vamos a relacionar eso con las diferentes terminologías que nosotros vamos a ir viendo, ¿no? En este caso, vemos acá, por ejemplo, la palabra crioterapia. Sabemos que terapia es tratamiento, crío es frío, y unimos las dos palabras. Entonces, la crioterapia es el tratamiento a través del frío, ¿sí? Tenemos que saber nosotros cuándo vamos a aplicar frío y por qué lo vamos a aplicar. En este caso, vamos a aplicar la crioterapia en lesiones agudas, ¿sí? Cuando decimos que es una lesión aguda, cuando estamos hablando de una patología reciente que esté dentro de las primeras 24 a 48 horas, vamos a aplicar el frío. ¿Y con qué objetivo, con qué finalidad vamos a aplicar el frío? Para provocar una vasoconstricción. ¿Y qué es la vasoconstricción? Hace que los vasos sanguíneos se cierren, se contraigan y provoque menos hemorragia. También el frío tiene efectos analgésicos, tiene un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Pero solamente lo utilizamos en el primer, segundo, hasta el tercer día de evolución, en lesiones agudas, ¿bien? Acá vemos otro agente físico con el que nosotros vamos a ir trabajando también, que es la termoterapia, terapia, tratamiento, termo, calor. Entonces, la termoterapia es el tratamiento a través del calor. ¿Cuándo lo aplico y por qué lo voy a aplicar? Lo aplico en lesiones crónicas a partir del tercer, cuarto día de evolución para adelante, una semana, un mes de evolución, y lo aplico porque tiene muy buenos beneficios. El calor tiene un efecto analgésico, tiene un efecto relajante muscular, antiespasmódico, y también tiene un efecto de vasodilatación. La vasodilatación hace que los vasos sanguíneos se dilaten, esas arterias se abren para que llegue mayor nutrientes y mayor oxigenación en la zona donde estamos aplicando el tratamiento. Algo clave para su examen, que les digo, aprendan a hacer la diferencia entre una vasodilatación y una vasoconstricción. ¿Cuándo aplico frío y cuándo aplico calor? ¿Sí? Vemos acá otro agente físico natural, que es la hidroterapia, que la hidroterapia es el tratamiento a través del agua, que me ayuda bastante, por ejemplo, en pacientes neurológicos, pacientes con alguna patología X, para poder rehabilitarlos más rápido. No se olviden que cuando un paciente ingresa al agua, pierde el 60% del peso corporal. Es decir, que un paciente que pese 100 kilogramos va a perder el 60%, es decir, que va a pesar 40 kilos. ¿Bien?
Vemos acá otro agente que quizás es uno de los más importantes con lo que nosotros vamos a ir trabajando, que por lo general yo siempre lo aplico el masaje en patologías, por ejemplo, ya crónicas, no solamente un masaje de relajamiento, descontracturante, antiestrés, sino también en, por ejemplo, en patologías deportivas, un masaje precompetitivo, un masaje postcompetitivo, un esguince de tobillo, un desgarro muscular, donde hacemos bastante terapia manual. En este caso, la masoterapia es el tratamiento sobre los tejidos blandos. No se olvide, es el tratamiento sobre los tejidos blandos con una sola finalidad, con finalidad terapéutica, ¿sí? Vemos acá otro que es la mecanoterapia. La mecanoterapia es el tratamiento a través de aparatos mecánicos. Es todo lo que está involucrado a un gimnasio. Nosotros sí tenemos que saber cuándo aplicar estos aparatos mecánicos, por ejemplo, que hay una materia más adelante que se llama mecanoterapia, donde van a ver ustedes diferentes tipos de aparatos mecánicos, una caminadora, una escalera sueca, una rueda de hombro, una escalera de dedo, una jaula de Rochel, la banca de cuádriceps, la banca, por ejemplo, de Colson, mancuerna, pesa, paralelas, y donde ustedes van a tener que involucrar a sus pacientes a estos diferentes aparatos mecánicos. Van a trabajar ustedes con pacientes, por ejemplo, de la tercera edad, pacientes amputados, que presenten un tipo de prótesis, que van a necesitar una marcha, por ejemplo, y se lo hace siempre frente al espejo con unas paralelas. Entonces, es muy interesante esta área, conocer los diferentes aparatos y en qué paciente ir aplicando todos estos recursos, todos estos aparatos mecánicos. Bien. Acá, por ejemplo, vemos algunos ya equipos que nosotros vamos a ir utilizando a través de la corriente eléctrica, por ejemplo. En este caso, nosotros observamos una corriente que se llama TENS, ¿sí? El TENS es una corriente de electroterapia de baja frecuencia. Aquí mucha atención también. De baja frecuencia. El TENS significa estimulación eléctrica transcutánea nerviosa. Su principal efecto fisiológico de este equipo, lo que me va a transmitir solamente es analgesia, nada más. Este equipo no es antiinflamatorio, no me regenera un tejido, no me consolida, solamente su principal efecto fisiológico que tiene es de analgesia. Un minutito, ¿ya? Bien, un segundito ya que dice ruido de la licuadora, ya venga terminan de licuar y seguimos. Por
Bien, continuemos entonces. Entonces, este equipo de electro, que es una corriente de baja frecuencia, su principal efecto fisiológico es solamente de proporcionarnos analgesia, ¿sí? Sea un problema agudo, sea un problema crónico, nosotros vamos a utilizar este equipo con diferentes parámetros, con diferentes frecuencias. Acá vemos otro equipo, por ejemplo, el infrarrojo o los rayos infrarrojos, que nos emite un calor superficial, que está indicado solamente en las patologías crónicas, ¿sí? A partir del cuarto día, quinto, una semana de evolución para adelante, ¿sí? Acá vemos una compresa fría, hielito, por ejemplo, picado en una bolsa de hielo, que estamos haciendo una crioterapia casera, con ese efecto, ¿no? Analgésico, antiinflamatorio, vasoconstrictor. En algún momento vamos a utilizar estas bolsitas de gel que ustedes se pueden comprar, por ejemplo, de Cold Pack, que ustedes los colocan en el congelador y esto enfría. Y por ejemplo, en lesiones agudas, lesiones recientes, en torceduras, esguince, en una molestia que sea reciente, ustedes pueden aplicar esto, ¿no? Siempre, más que todo el frío, el hielo, más que todo lo utilizamos en el ámbito deportivo, porque están en un contacto directo, los jugadores están con sobrecarga, distensiones, una molestia. Entonces sacamos hielito y aplicamos en la zona, ¿no? 15 minutitos, y también me ayuda a relajar bastante la musculatura. Bien, acá vemos una imagen, por ejemplo, una piscina terapéutica, que es la hidroterapia. Si nosotros, por ejemplo, vamos a introducir a un paciente dentro de la piscina, nosotros como terapeutas también dentro de la piscina para poder trabajar. En diferentes hospitales, por ejemplo, ya hay algunas piscinas terapéuticas para poder trabajar que cuentan con una bicicleta estática, una rampa, algunas escaleritas, por ejemplo, para poder trabajar con nuestro paciente. Acá nosotros vemos un equipo de electro que se llama magneto o la magnetoterapia, que la magnetoterapia es el tratamiento a través de campos magnéticos. Es uno de los equipos que tenemos dentro de la gama de electroterapia, por ejemplo, un equipo de alta frecuencia. Para mí es uno de los equipos fantásticos por los beneficios que brinda. Por ejemplo, este equipo me provoca analgesia. Lo podemos utilizar en cualquier caso de dolor, sea agudo, crónico. Tiene un efecto antiinflamatorio, tiene un efecto de regenerador de tejido, por ejemplo, en lesiones de ligamento, en lesiones de fibras musculares, que se rompió el músculo, por ejemplo. Este equipo me lo va a regenerar. También este equipo me sirve bastante en los problemas de fracturas, por ejemplo, en que el paciente está enyesado. Tiene un efecto de consolidación ósea, ¿sí? Me ayuda a que ese hueso se consolide mucho más rápido. Bien. Acá vemos algunos otros equipos, por ejemplo, de láser, ultrasonido, TENS, un tipo de electro que ya lo van a ver más adelante ustedes, ¿no? En la materia de electroterapia. Vemos acá mecanoterapia que estábamos hablando, en los diferentes tipos de aparatos mecánicos, por ejemplo. En un gabinete también existen aparatos mecánicos, en un equipo de fútbol, por ejemplo, donde yo soy kinesiólogo, también trabajamos la parte de las fibras musculares con los aparatos mecánicos, en un gimnasio, obviamente. Entonces, esta partecita acá de mecanoterapia es muy importante para nosotros, ¿no? Para la rehabilitación del paciente. Vemos un gabinete de fisioterapia que ustedes quizás puedan tener de esta manera, como estas de camilla, equipos de electro, algunos equipos también de mecanoterapia, un ambiente bien, bien bonito, ¿no? Acá, por ejemplo, mucho ojo en esto, hidroterapia, terapia, tratamiento, agua. La hidroterapia es el tratamiento a través del agua. Cinesiterapia, terapia, tratamiento, cinesis, movimiento. Entonces, la cinesiterapia es el tratamiento a través del movimiento. Hidrocinesiterapia, hidroagua, cinesis, movimiento, terapia, tratamiento. La hidrocinesiterapia es el tratamiento a través del movimiento dentro del agua, ¿no? Eh, si ustedes separan en la palabra, la respuesta está ahí siempre. Veamos un poquito sobre los campos de acción de la fisioterapia. Cuando hablamos de campos de acción, nos referimos a las áreas con las que nosotros vamos a trabajar las especialidades médicas. Vemos una de las principales con las que nosotros vamos a trabajar el área de traumatología. En el área de traumatología vamos a ver diferentes patologías, por ejemplo, el esguince de tobillo, que es muy común, que se da bastante en las lesiones deportivas. Los esguinces de tobillo son las distensiones o rupturas parciales o totales
de un ligamento, ¿sí? Existen tres tipos de esguince de grado 1, cuando ese ligamento solamente hay un estiramiento o una distensión ligamentosa. Un esguince de grado 2, por ejemplo, cuando el ligamento se rompe parcialmente. Y el esguince de grado 3 es cuando ya hay una ruptura completa del ligamento y el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente, ¿sí? Otra patología muy común son los desgarros musculares. El desgarro muscular también es la ruptura parcial o total de la fibra muscular. La diferencia entre un esguince de tobillo y un desgarro muscular es que el esguince de tobillo nos referimos a una lesión ligamentosa, solamente del ligamento. En cambio, el desgarro muscular nos referimos a una lesión de las fibras musculares. Bien, acá podemos ver fracturas, luxaciones, epicondilitis, lumbalgias, que son patologías traumatológicas, ¿no? Veamos otra área, por ejemplo, el área de neurología. En esta área de neurología, donde nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, con el cerebro, que el cerebro, pues, una interrogante, es un mundo aparte, donde vamos a ver demasiadas patologías. Quizás una patología muy común que vamos a ver hoy en día, que se está dando bastante. Yo, por ejemplo, en este tema ahorita de esta pandemia, tengo dos pacientes con hemiplegia. La hemiplegia es la parálisis de la mitad del cuerpo. eh, estoy trabajando con estos pacientitos, por ejemplo, pacientes con embolia, que tengo dos pacientitos, y tengo pacientitos también con una parálisis facial, una señorita, eh, que también es una patología neurológica. Entonces, y que se está dando bastante con el tema del estrés, por ejemplo, los problemas, el tema del dinero, el trabajo, que está afectando bastante a las personas. La hemiplegia es la parálisis de la mitad del cuerpo por diferentes causas, ¿no? Un ACV hemorrágico, un ACV isquémico. ACV significa accidente cerebrovascular. Entonces, tenemos dos tipos de ACV, un ACV isquémico y un ACV hemorrágico. El ACV isquémico se da por una obstrucción de un vaso sanguíneo. En cambio, el ACV hemorrágico se da porque ese vaso sanguíneo o ese émbolo, ese coágulo, esa arteria reventó y provocó una hemorragia. Es más grave el ACV hemorrágico, sí. Algo característico de esta hemiplegia es que la lesión es cruzada. Por ejemplo, si yo tengo un daño en el cerebro, presenta dos hemisferios, perdón, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Si yo tengo un daño en el hemisferio izquierdo, me paraliza el hemicuerpo derecho, lo contrario. Pero si yo tengo un daño en el hemisferio derecho, me paraliza el hemicuerpo izquierdo, ¿sí? El tratamiento es a largo plazo, no podemos decir un tiempo de recuperación o un tiempo de evolución, porque no lo sabemos. El cerebro es algo incierto. No cometamos el error de decir en tanto tiempo se recupera, un mes, 2 meses, porque de repente no se recupere. Entonces no digamos un tiempo de recuperación. Acá vemos las paraplegias, por ejemplo, que son las parálisis de los miembros inferiores, ¿sí? De la cintura para abajo. La cuadriplegia, que es la parálisis de los 4 miembros. Y también vemos pacientes con PCI, ¿no? Que PCI significa parálisis cerebral infantil. Que vemos esto a diario, lo estamos viendo, ¿no? Vemos acá otra área, el área de reumatología. El área de reumatología, vemos acá algunos pacientes, por ejemplo, con reumatismo, con artritis reumatoidea, con artrosis. Una diferencia, por ejemplo, para poder diferenciar de una artritis reumatoidea a una artrosis, es que la artritis reumatoidea se da en las articulaciones pequeñas, es decir, en las articulaciones de las manos, de los dedos de las manos, las articulaciones de los dedos de los pies. En cambio, la artrosis se presenta en la rodilla, se presenta en la cadera y se presenta en la columna vertebral, es decir, en articulaciones grandes, ¿sí? La gota, por lo general, es un tipo de artritis que se da en el dedo gordo del pie. Los pacientes diabéticos que padecen de esta enfermedad que se llama gota. Veamos otra área. El área de deportología, por ejemplo, que quizás a muy poco le guste o a muchos quizás esta área, por ejemplo, está rodeado, por ejemplo, de estos jugadores, de estos cracks, por ejemplo, y más aún si ustedes son hinchas del club, por ejemplo, de sus amores, pues quizás esto ya no sea un trabajo, quizás esto más que todo, o ustedes no lo vean como un trabajo en sí, porque ustedes
van a querer despertar y querer ir al entrenamiento, ir a la sede, por ejemplo, a trabajar, ¿no? Entonces, es una área, por ejemplo, que a mí me gusta bastante, que yo tuve la oportunidad de trabajar en 2 clubes aquí de Santa Cruz, de trabajar en el Club Blooming en un tiempo, hace unos 5 años atrás, donde fue una experiencia bonita, donde viví muchas cosas, por ejemplo, y también hace unos meses atrás que dejé Oriente Petrolero, que venía trabajando desde el año pasado, por ejemplo, donde viví muchas cosas, muchas experiencias buenas, malas. Soy hincha de Oriente Petrolero, o sea que para mí esto no era un trabajo porque a mí me gustaba ir, despertar con esas ganas de siempre ir a la sede, de ir al estadio, de concentrar, por ejemplo, en los hoteles, los viajes que hacíamos, estar rodeado, por ejemplo, de estos cracks, de conocer jugadores extranjeros, de conocer otras cosas, cosas nuevas. eh, y esto es lo más bonito, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dieran a elegir nuevamente de volver a Oriente, pues yo volvería con mucho gusto. Pero hay muchas cosas que todavía hay que empezar a trabajar, como se lo dije al presidente, a Ralde, con mi otro colega, por ejemplo, que está trabajando todavía en Oriente. Siempre los problemas están, ¿no? Pero es un área muy bonita. Al que le gusta todo el ámbito deportivo, pues quizás le va a llamar la atención esto, ¿no? Pues si no, buscarán otros rumbos, ¿no? Veamos el área de neumología. En el área de neumología nosotros vamos a trabajar más que todo el aparato o el sistema respiratorio, sí, todo lo que es el pulmón. Algunas patologías, por ejemplo, como la bronquitis. Itis significa inflamación, que es la inflamación de los bronquios. Eh, Otra enfermedad, por ejemplo, EPOC, atento aquí. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También esta patología es muy conocida como la patología del fumador. Los que fuman bastante tienen esta patología, ¿no? Y hoy en día que se está viendo bastante, por ejemplo, la pandemia con el COVID, donde nosotros los fisioterapeutas también trabajamos en los hospitales de terapia intensiva. No sé si ustedes han visto el comunicado que lanzó la gobernación en conjunto con el Ministerio de Salud, que necesitan bastante médicos, bastantes enfermeras, bastante bioquímicos, por ejemplo, licenciadas, auxiliares en enfermería, que están contratando con ITEN para poder trabajar en esta área de COVID, pero en ningún momento dice, ni chiquitito ni abajito, dice que necesitan fisioterapeuta. Y creo que nosotros jugamos un papel muy importante en esta pandemia hoy en día, en el tema de terapia intensiva, donde estamos salvando vidas o están salvando vidas algunos colegas. Pero ¿cómo es la cosa, no? Por ejemplo, en Brasil, que ayer lanzaron un comunicado que necesitan alrededor de 5.000 fisioterapeutas, creo exactamente, para hospitales de terapia intensiva. O sea, la diferencia que hay en Brasil, donde le dan la importancia real a sus médicos y más que todo a los fisioterapeutas, a comparación de acá de Bolivia, creo que es lamentable, ¿no? Bien, veamos otra área, el área de fisioterapia en geriatría. Cuando hablamos de geriatría estamos hablando de personas adultas mayores. Ustedes saben que a nuestros abuelitos pues les duele todo, padecen de una cosa, duele la otra cosa. Entonces vamos a tratar acá diferentes patologías en el adulto mayor. Bien, vemos esta otra área que se llama fisioterapia en obstetricia, todo lo que es ginecología y obstetricia en mujeres embarazadas, por ejemplo, el tema de pre y postparto, con algunos ejercicios fundamentales para las mujeres embarazadas, por ejemplo, para que puedan tener un parto natural y después del parto hacer también esa rehabilitación, empezar a fortalecer la musculatura. Más que todo en esta área se dedican a trabajar las mujeres, más que todo. Y también hay una área que se llama uroginecología, el tema de que las mujeres, por ejemplo, estornudan, ríen y se orinan, por ejemplo, porque hay debilidad de la musculatura del piso pélvico. Hay unos ejercicios muy importantes, fundamentales para trabajar en esta área, que son los ejercicios de Kegel, por ejemplo, que esto ya lo van a ver ustedes más adelante, que hay una materia que se llama fisioterapia en ginecología y obstetricia. Acá vemos otra área, por ejemplo, que se llama estimulación temprana o el área de pediatría. En esta área, por lo general, hay que tener bastante paciencia para trabajar con estos niños, con bebés recién nacidos, eh, sanos y también con algunas alteraciones o algunas limitaciones, por ejemplo, en estos niños.
podemos ir trabajando, pero con bastante paciencia, ¿no? Y tiene que gustarle, amar a los niños, no más que todo. Bien, veamos ahora algunas lesiones que se dan en los deportistas, más que todo. Vamos a empezar por miembro inferior. A nivel del tobillo encontramos un esguince de tobillo, una luxación, una tendinitis a nivel del tendón de Aquiles, una fractura de tibia y peroné. A nivel de la rodilla encontramos algunas lesiones, por ejemplo, de los ligamentos, el ligamento cruzado anterior, el ligamento cruzado posterior, ligamento interno, una lesión del ligamento lateral externo de rodilla, los meniscos. Recuerdo que ustedes hicieron una tarea sobre esto, algunas pruebas exploratorias, por ejemplo, para verificar qué ligamento se lesionó de rodilla. Otra articulación, que es la articulación de codo. Por lo general acá, a nivel del codo, se presentan dos lesiones en los deportistas. La epicondilitis, que es la inflamación del epicóndilo, que esta patología también se llama codo del tenista o lesión del tenista. Los que juegan tenis se lesionan la parte externa del codo. Y también tenemos otra patología que se llama epitrocleitis, que es la inflamación de la epitróclea, un dolor en la parte interna del codo. También esta lesión se llama lesión del golfista. Los que juegan golf se lesionan la parte interna del codo. Tenemos otras patologías en hombro, por ejemplo, un hombro doloroso que es simplemente un dolor de hombro, pero si este dolor de hombro no es tratado a tiempo, pasa a ser un hombro congelado, que es un poquito más grave. También encontramos otra patología como lesiones del manguito de los rotadores, una tendinitis, por ejemplo, del hombro, ¿sí? Y en fin. Aquí vemos algunas lesiones para trabajar en gabinete. Este es un videito que lo voy a enviar también a la plataforma, lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan mirar más adelante. Veamos las técnicas utilizadas en fisioterapia. Vamos a encontrar las más principales. Movilizaciones pasivas. Cuando hablamos de movilizaciones pasivas, quiere decir el paciente en este caso no hace nada. Solo va a mirar, va a observar lo que hace el fisioterapeuta. En este caso, las movilizaciones pasivas es cuando el fisioterapeuta realiza el ejercicio, realiza el movimiento, ¿sí? El paciente no interviene, no hace nada, solo está mirando, se deja rehabilitar por su fisioterapeuta. Movilizaciones activas asistidas. Activa quiere decir que el paciente lo va a hacer solo, pero en este caso no completa el arco de movimiento. Entonces, el fisioterapeuta asiste, ayuda a completar el grado de movimiento, ¿sí? Las movilizaciones activas libres es cuando el paciente realiza el movimiento por sí solo y ya completó el arco de movimiento, ¿no? Acá nosotros vemos en la imagen que el paciente está realizando el movimiento por sí solo, de los movimientos que tenemos nosotros en las diferentes articulaciones del cuerpo. Movilizaciones activas resistidas es cuando el paciente realiza el movimiento por sí solo y el fisioterapeuta coloca una resistencia, ya sea manual o sea algo externo, con una banda elástica de Theraband, una mancuerna, una pesita, algo externo o algo mecánico. Bien, más que todo esto me sirve para el fortalecimiento muscular. Para ir terminando, veamos las técnicas específicas de la fisioterapia. Por ejemplo, acá vemos 3 técnicas específicas, que esto también lo enseña la universidad, pero si ustedes quieren ser especialistas en esto, pues tienen que hacer la especialidad, por ejemplo, en BOBA, la especialidad en CABA, o la especialidad en RPG, o una especialidad en deportología, una especialidad en pediatría, lo que a ustedes más les llame la atención, ¿no? En este caso yo puse 3 que lo van a ver, pero quizás no a profundidad, pero sí lo van a tocar en alguna materia, en algún tema, donde van a empezar cómo ver cómo se trabaja con esto, ¿no? Por ejemplo, la técnica de BOBA nos sirve para trabajar con pacientes neurológicos, ¿sí? Tenemos pacientes neurológicos grandes, por ejemplo, hemipléjicos, con PCI, síndrome de Down, o que presentan algún tipo de limitación, algún tipo de alteración. Esta pelotita, por ejemplo, que es la pelota de BOBA, que nos sirve para trabajar. Esta pelota la podemos encontrar en diferentes importadoras, pero las que nos sirven a nosotros son las pelotas medicinales, ¿no? Vemos acá la técnica de CABA. Esta técnica de CABA nos sirve para trabajar la reeducación neuromuscular propioceptiva del paciente
todo el tratamiento que nosotros hagamos con este paciente es en cama, el tratamiento en colchoneta, en el suelo. No nos sirve trabajar en camillas altas, pequeñas, angostas. La idea es que nosotros podamos trabajar algunos movimientos diagonales, girar al paciente de un lado para el otro lado, que se vuelque en 4 puntos. Entonces, quizás en el suelo, en colchoneta es lo más aconsejable, ¿no? Acá vemos otra técnica que se llama RPG. La RPG, por ejemplo, significa reeducación postural global, eh, donde se aprenden muchas técnicas para tratar todo lo que es columna vertebral, diferentes posiciones, diferentes posturas que adopta el paciente. En este caso, esta postura se llama ranita en sentado. Si ustedes se fijan, la mano de la fisioterapeuta, la mano izquierda, hace una tracción hacia el sacro, hacia abajo, a nivel caudal, y la mano derecha es una tracción hacia arriba, ¿no? Hacia el cráneo. Entonces estamos estirando todo lo que es la columna vertebral. También esto se puede hacer la especialidad acá en Santa Cruz. Antes era que irse a Argentina, a Brasil a hacer la especialidad. Hoy no, hoy día se hace aquí en Santa Cruz. Y con esto terminamos el campo de trabajo. Ustedes o nosotros los fisioterapeutas podemos trabajar en clínicas privadas, podemos trabajar en hospitales de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, podemos trabajar en colegios. Los últimos colegios, por ejemplo, que han inaugurado, vienen con una sala de estimulación temprana, porque hay niños, por ejemplo, con discapacidad en silla de ruedas, con muletas, niños autistas, con algún tipo de alteración o retraso psicomotor que nosotros vamos a ir trabajando, ¿no? Podemos trabajar como docentes, como investigadores, podemos trabajar en gabinetes privados, en clubes deportivos, pueden trabajar en un gimnasio, en una estética o spa, con pacientes a domicilio. El ámbito laboral, por ejemplo, es bastante amplio. Los caminos, las puertas se le abren a ustedes si son buenos estudiantes. Entonces, sí, hay bastante trabajo para esta área, ¿no? Bien, con esto terminamos. ¿Eres el fisio que el mundo necesita? Seguro que sí. De este hay que estar convencido que el mundo necesita fisioterapeutas y se está viendo hoy en día con esta pandemia, por ejemplo. Y tenemos que estar convencidos de eso. Bien, gracias. Aquí terminamos. ¿Alguna pregunta que tengan, duda? ¿Algo que quieran a que les aclare? ¿O podemos terminar aquí? ¿Terminamos acá entonces? ¿Se entendió? Bien. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana o después del examen. Hay un chat. Sí, terminamos, dice Caterine. Muy bien, Caterine. Bien, un gusto siempre. Cuídense. Hasta luego.